Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El 22 de mayo del 2022 fue el día oficial en el que el AC Milán estuvo de vuelta. Por fin, y después de 11 años de tristezas y fracasos, el gigante dormido ha despertado ganando la Liga Italiana y consiguiendo un nuevo cupo por segunda vez consecutiva a la Champions League, donde esperamos también regrese a su protagonismo habitual de antaño. Por supuesto, el camino del resurgimiento de este Milán no fue fácil. De por medio hubo cambios de dueño. 11 entrenadores pasaron por el banquillo, una inversión superior a los 700 millones de euros en fichajes y sobre todo la contratación de un legendario exjugador del club como director deportivo. En este video te invito para que veamos el proceso del despertar de este gigante dormido en las últimas 7 temporadas, donde evidenciaremos cuáles fueron esas decisiones directivas, los fichajes y el rendimiento que tuvo el equipo en cada una de esas últimas campañas, que hicieron posible este milagro que parecía cada vez más difícil. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero invitarte para que hagas parte de Fútbol Team. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, lo cual hacemos con nuestro Facebook o cuenta de Google. Aquí puedes ver los stats de tu jugador, comprar y cambiar los artículos que usa y mucho más. Cada artículo le da un bono en alguna habilidad. Luego, acá es donde vamos a entrenar a nuestro jugador, para que sea el mejor del equipo. Cada entrenamiento tiene un costo de energía y dinero que depende del nivel de cada habilidad. Luego que terminamos de entrenar, vamos a la cafetería donde ganaremos energía extra con cada comida que tomemos. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el link para que ingreses y empieces a ser el mejor del juego. Finalizando la anterior campaña, la 2014-2015, el entrenador del equipo era el exjugador Filippo Inzaghi, pero sus resultados no le respaldaron y fue destituido para esa naciente campaña 2015-2016, donde fue reemplazado por el serbio Sinisa Mihajlovic. En esta temporada, aunque la inversión en fichajes fue superior a las 5 anteriores, no fue suficiente para reforzar una plantilla que estaba en evidente desventaja frente a sus similares Juventus, Inter, Napoli y Roma. Sus 3 principales contrataciones fueron: el mediocentro italiano de 24 años Andrea Bertolacci, comprado a la Roma en 21 millones de euros. El defensa central italiano de 20 años Alessio Romagnoli, comprado también a la Roma en 25 millones. La más cara fue la del centrodelantero de 28 años Carlos Bacca, comprado al Sevilla en 33 millones. Y la principal fue el ascenso de las divisiones inferiores del equipo del portero italiano de 16 años Gianluigi Donnarumma. Las principales bajas fueron la del francés Adil Rami, vendido al Sevilla en 3 millones, y el italiano Riccardo Saponara, vendido al Empoli en 4 millones. El rendimiento del rosonero en esa temporada fue el siguiente: en la Copa Italiana avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente a la Juventus por la mínima diferencia. En la Serie A, la campaña fue un auténtico fracaso, finalizando en la posición séptima a 34 puntos del campeón Juventus, y de nuevo sin cupo a las competiciones europeas. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente: se gastaron 102 millones de euros e ingresaron solo 11 millones, teniendo un balance negativo de 91 millones, cifra que demostraba el esfuerzo económico desde las directivas que infortunadamente para ellos no se vio reflejado en la cancha. En Italia, en esa campaña, el Milán fue el tercer club de los que más gastaron en fichajes y el 10º en Europa. El rendimiento del entrenador serbio Sinisa Mihajlovic no fue el esperado por las directivas. A pesar de que se llegó a la final de la Copa Italiana, el principal objetivo del club no se cumplió, que era en ese momento por lo menos conseguir un cupo a las competiciones europeas, motivo por el que en abril del 2016, antes de finalizar esa campaña, fue despedido. En su reemplazo, nombraron de forma interina al italiano Cristian Brocchi para finalizar la campaña. Y para la nueva 2016-2017 nombraron al italiano Vincenzo Montella. En el tema de gastos en fichajes para esa nueva temporada, Silvio Berlusconi fue austero, seguramente pensando en la futura venta del equipo. Solo se contrataron 3 jugadores a bajo coste. El mediocentro argentino de 31 años José Sosa, comprado al Besiktas en 8 millones de euros. El centrodelantero italo-peruano de 26 años Gianluca Lapadula, comprado al Pescara en 9 millones. Y la principal fue la del defensa central paraguayo de 23 años Gustavo Gómez, comprado a Lanús en 10 millones. En el tema de bajas, la más importante fue la del extremo izquierdo italo-egipcio de 23 años, Esteban El Shaarawy, vendido a la Roma en 13 millones. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. Iniciando, le ganaron la Supercopa de Italia a la Juventus a penaltis después de un empate a un gol.
En la Copa Italiana de nuevo fueron eliminados por su verdugo la Juventus, pero esta vez en los cuartos de final con un marcador de 2-1. En la Serie A finalizaron en la posición sexta con 63 puntos a 28 del campeón Juventus, un desempeño bastante mediocre, pero por lo menos esta vez sí lograron el cupo a la Europa League de la siguiente campaña. Lo más relevante de esta temporada fue la venta del club. En abril del 2017, Silvio Berlusconi se lo vendió al empresario chino Lee Jong-gong por una importante suma de 740 millones de euros. Después de 31 años y 27 títulos, el ex primer ministro italiano se despojaba de su participación en el club. Durante su mandato, el Milán había alcanzado una relevancia bastante importante en el balompié europeo, que lo llevaron a conquistar 5 Copas de Europa. Pero su última década en el club fue desastrosa en cuanto a logros. El rendimiento del equipo iba en caída libre y no supo cómo revertir la situación. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 30 millones de euros e ingresaron solo 25 millones, teniendo un balance negativo de 5 millones. En esa campaña, el Milán fue el octavo club italiano de los que más gastaron en fichajes, y en Europa estuvieron por fuera del top 50. Para esa nueva campaña, el nuevo dueño del club decidió respaldar al entrenador Vincenzo Montella y le facilitó importantes recursos para fichar en ese mercado. Las principales contrataciones del rosonero para esa campaña 2017-2018 fueron: el mediocentro turco de 23 años Hakan Çalhanoğlu comprado al Bayer Leverkusen en 23 millones. El lateral derecho italiano de 23 años Andrea Conti comprado al Atalanta en 24 millones de euros. El centrodelantero portugués de 21 años André Silva comprado al Oporto en 38 millones. Y la principal fue la del defensa italiano de 30 años Leonardo Bonucci comprado a la Juventus en 42 millones. En el tema de bajas, las principales fueron la venta del defensa italiano Mattia De Siglio vendido a la Juventus en 12 millones y el préstamo del colombiano Carlos Vaca al Villarreal en 3 millones. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana avanzaron hasta la final, pero nuevamente la perdieron frente a su verdugo la Juventus, que por tercera vez consecutiva en ese torneo les arruinaba el camino. En la Serie A, el equipo no mejoró su posición con respecto a la campaña anterior. En la jornada 14 marchaba en la séptima posición con 20 puntos, a 18 del líder en ese momento Napoli. En esa fecha empató sin goles frente al Torino y esa fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los nuevos dueños con el entrenador Vincenzo Montella, decidiendo su despido al siguiente día de ese partido. En su reemplazo nombraron al exjugador del club Gennaro Gattuso, que llegó con el objetivo principal de llevar al equipo al top 4 de la Serie A, algo que finalmente tampoco pudo cumplir. En esa campaña, el equipo finalizó de nuevo en la sexta posición, esta vez con 64 puntos, a 31 del campeón Juventus, y de nuevo con cupo por lo menos a la Europa League. En el rendimiento de la Europa League de esa campaña 2017-2018, el rosonero avanzó hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por Arsenal con un aplastante global de 5-1. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 186 millones de euros e ingresaron solo 34 millones, teniendo un balance negativo de 152 millones. En esa campaña, el Milán fue el club italiano que más dinero gastó en fichajes, y en Europa fue el séptimo. Cifras que demostraban el esfuerzo económico de los nuevos dueños que infortunadamente para ellos no se reflejó en la cancha. El nuevo propietario del club solo permaneció una temporada. El equipo lo había adquirido producto de un préstamo hecho por el grupo inversor estadounidense Elliott, pero al incumplir los pagos de dicho préstamo, el conglomerado americano tomó el control de la entidad rosonera. Estos nuevos dueños empezaron también con una inversión importante. En el mercado de fichajes de la campaña 2018-2019, las principales contrataciones fueron: el centrodelantero polaco de 23 años Krzysztof Piatek, comprado al Génova en 35 millones de euros. El defensa central italiano de 24 años Mattia Caldara, comprado a la Juventus en 37 millones. La contratación más cara fue la del mediocentro ofensivo brasileño de 21 años Lucas Paquetá, comprado a Flamengo en 39 millones. Y el fichaje que generó más expectativa fue el de Gonzalo El Pipa Higuaín de 30 años, pedido en préstamo a la Juventus a una tarifa de 10 millones de euros. Pero el argentino no encontró un buen nivel y fue cedido a Chelsea apenas 6 meses después. En el tema de bajas fueron: la venta definitiva del colombiano Carlos Vaca al Villarreal en 7 millones de euros,
la marcha del croata Nikola Kalinic al Atlético de Madrid en 15 millones y la inesperada venta del recién llegado en la anterior campaña Leonardo Bonucci, vendido de regreso a la Juventus en 35 millones. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente. Iniciando, perdieron la Supercopa de Italia frente a la Juventus con un marcador de 1-0. En la Copa Italiana avanzaron hasta las semis donde les derrotó la Lazio con un marcador de 1-0 en el global. En la liga, el equipo finalizó en la posición quinta con 68 puntos a 22 del campeón Juventus. Este puesto le daba acceso a la Europa League de la siguiente temporada, pero el rosonero fue sancionado por fair play financiero y no le dejaron participar en competiciones internacionales en esa siguiente campaña. Su participación en la Europa League de esa 2018-2019 fue para el olvido. De forma increíble, fue eliminado en primera fase en un grupo bastante asequible, compartido con el Real Betis, Olympiacos y el Dudelange de Luxemburgo. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 194 millones de euros e ingresaron 88 millones, teniendo un balance negativo de 106 millones. En esa campaña, el Milan fue el segundo club italiano que más dinero gastó en fichajes, y en Europa fue el cuarto. Cifras que volvían a confirmar el esfuerzo económico de los nuevos dueños que seguían sin tener repercusión en la cancha. Al finalizar esa anterior campaña, Gennaro Gattuso renunció a su cargo al no lograr su principal objetivo, que era regresar al equipo al top 4 de la Serie A. El grupo Elliott, propietario del club, se la aceptó y de inmediato hicieron un cambio bastante relevante en la directiva. Nombraron al legendario exjugador del club Paolo Maldini como nuevo director deportivo del equipo, y este a su vez nombró a Marco Giampaolo como el nuevo entrenador. Los movimientos en fichajes más importantes de esa campaña fueron los siguientes. El extremo derecho belga de 20 años Alexis Saelemaekers, pedido a préstamo al Anderlecht a una tarifa de 3 millones. La contratación del lateral izquierdo francés de 21 años Theo Hernández, comprado al Real Madrid en 22 millones de euros. El extremo izquierdo portugués de 20 años Rafael Leao, comprado al Lille en 30 millones. La más costosa fue la del mediocentro marfileño de 22 años Franck Kessié, comprado al Atalanta en 32 millones. Y la alta más relevante fue el regreso del legendario Zlatan Ibrahimovic de 38 años, proveniente de Los Ángeles Galaxy como agente libre. En el tema de bajas, las más importantes fueron la venta del centrodelantero italiano Patrick Cutrone, vendido al Wolverhampton en 18 millones, y la del centrodelantero Christoph Piatek, vendido al Hertha Berlín en 24 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente. En la fecha 7, el equipo marchaba en la penosa posición 14 con solo 9 puntos, a 10 del líder Juventus, situación que el nuevo director deportivo del equipo no toleró y decidió despedir al entrenador Giampaolo. En su reemplazo nombró al estratega italiano Stefano Pioli, quien tenía 20 años de experiencia dirigiendo en el calcio italiano aunque sin ningún título. Motivo que no detuvo a Maldini para respaldarle y confiarle la dura tarea de rescatar al equipo del anonimato. En la Copa Italiana, el Milan avanzó hasta las semifinales, donde fue eliminado nuevamente por su verdugo de los últimos años, la Juventus, esta vez con un marcador global empatado a 1, definido a favor de los bianconeros por la regla del gol visitante. Y en la Serie A, el equipo finalizó en la ya acostumbrada posición sexta, aunque esta vez por lo menos con el cupo asegurado a la Europa League de la siguiente campaña. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 123 millones de euros e ingresaron 59 millones, teniendo un balance negativo de 64 millones. En esa campaña, el Milan fue el cuarto club italiano que más dinero gastó en fichajes y en Europa fue el número 17. En esa campaña anterior, Stefano Pioli tuvo un rendimiento bastante cuestionado, sobre todo al principio. Tanto así que los dueños americanos del club estuvieron a punto de reemplazarle por Ralf Rangnick, pero no lo hicieron porque el estratega alemán quería plenos poderes en el equipo, y eso significaba despedir también a Paolo Maldini como director deportivo, algo que los nuevos dueños no aceptaron. La leyenda del club convenció a sus jefes de mantenerle en su cargo y sobre todo de mantener a Pioli de cara a la campaña 2020-2021. En ese mercado de fichajes el club fue austero. En las últimas 3 campañas se habían gastado más de 500 millones y la plantilla estaba claramente dotada para tener un buen rendimiento.
Las contrataciones más importantes fueron la del extremo izquierdo croata de 26 años Ante Rebic, comprado al Eintracht Frankfurt en 7 millones de euros, y la solicitud de préstamo al Brescia del pivo italiano de 20 años Sandro Tonali a cambio de 10 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana fueron eliminados en los cuartos de final por el Inter con un marcador de 2-1. En la Europa League avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el que sería el subcampeón de esa versión, Manchester United, con un marcador de 2-1. Y en la Serie A, después de 8 años, el equipo finalizó en el top 4, terminando en la segunda posición con 79 puntos, a 12 del campeón Inter de Milán. Y también después de 8 años regresaba a la Champions League. El resumen de gastos e ingresos en el tema de fichajes fue el siguiente. Se gastaron 34 millones de euros e ingresaron 48 millones, teniendo un balance positivo de 14 millones. El rendimiento de la anterior campaña fue sin duda aceptable para las directivas del equipo, que decidieron respaldar a Stefano Pioli en el banquillo y por supuesto a Paolo Maldini en la dirección deportiva del equipo. El subcampeonato de la Serie A y el regreso a la Champions mostraban que el equipo estaba yendo por el camino correcto después de casi una década de oscuridad. Para esta campaña, los principales movimientos del equipo fueron: el centrodelantero francés de 34 años Oliver Giroud, comprado a Chelsea en 1 millón de euros. La compra definitiva de Sandro Tonali a una tarifa de 7 millones de euros. El portero francés de 25 años Mike Maignan, comprado al Lille en 14 millones de euros. Y la principal contratación fue la compra de Fikayo Tomori, comprado a Chelsea en 29 millones de euros. Las principales bajas fueron la del lateral izquierdo uruguayo Diego Laxal, vendido al Dinamo de Moscú en 4 millones de euros. La del mediocentro Çalhanoğlu, que se marchó al Inter como agente libre. Y la del portero italiano de 22 años Gigi Donnarumma, que se marchó como agente libre al Paris Saint-Germain. El rendimiento del equipo en esta campaña fue el siguiente. En la Copa Italiana fueron eliminados por Inter en semis con un global de 3-0. En la Champions League, el rosonero no tuvo un buen regreso desde el momento que se definieron los grupos. Le tocó el más complicado, compartido con el Atlético de Madrid, el Oporto y el hoy finalista Liverpool. Sin duda, el grupo de la muerte, donde solo pudo sumar 4 puntos, finalizando en la última posición, sin al menos cupo a la Europa League. Pero en la Serie A, el Milan libró la campaña y aquellos últimos malos años. Después de 11 años, ganó el Scudetto, volviendo a la cima del fútbol italiano, en un camino lleno de tristezas, fracasos y malas campañas. Por fin los millones de euros y la confianza que los directivos depositaron en Maldini y Pioli dieron sus frutos. Desde la venta del equipo por parte de Silvio Berlusconi, el Milan en esas últimas 5 temporadas se gastó en fichajes 616 millones de euros, convertido en el segundo club italiano que más gastó, solo por detrás de la Juventus. Y en Europa fue el club número 9 de los que más gastaron, dejando en claro que gran parte del resurgimiento del equipo fue producto de esa importante inversión. Sin embargo, el dinero sin un buen proyecto deportivo de nada sirve, tal cual lo ha mostrado el Manchester United en los últimos años. La decisión de los directivos americanos de nombrar a un legendario del club al frente de la dirección deportiva fue la decisión más sabia que pudieron haber tomado. Nadie mejor en ese cargo que el gran Paolo Maldini, multicampeón con el equipo, quien vivió la mejor época del club y también fue partícipe de momentos complicados. Situaciones que sin duda le ayudaron para tener un criterio claro de qué era lo que necesitaba el club al momento de su llegada como directivo. Como bien dijimos, el entrenador Stefano Pioli no había ganado absolutamente nada en su carrera, pero con lo que sí contaba era con una amplia experiencia en el fútbol italiano, motivo suficiente para Maldini de darle el puesto de entrenador del rosonero y sobre todo de respaldarle en el momento crítico, donde los propios dueños del club pedían su baja, pero sabiamente se dejaron persuadir por Maldini para mantenerle en el cargo. Según noticias recientes, el grupo estadounidense Elliott, propietario del club, tiene intención de vender su participación. El principal interesado es el grupo árabe Inverscorp. Al parecer, pusieron 1.100 millones de euros sobre la mesa y en el presente se encuentran en negociaciones. Las mismas que al parecer van muy avanzadas y todo parece indicar que es inminente que la entidad rosonera tenga dueños árabes. Una noticia sin duda relevante con la que tanto Maldini como Pioli tendrán importantes recursos para financiar fichajes de peso para el equipo. Según se tiene entendido, los árabes ven con buenos ojos el trabajo hecho por Maldini y no se ha puesto nunca en duda su continuidad como director deportivo del equipo.
En la caja de comentarios danos tu opinión acerca de este Milán. ¿Crees que por fin tendrá fútbol para ser protagonista en la Champions League? ¿Será que en la siguiente campaña consigue de nuevo ganar consecutivamente la liga? Algo por última vez conseguido hace 28 años en la era de Capello. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video publicado recientemente acerca de la situación actual del FC Barcelona. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.